Buenas noches, Derek. Mi nombre es Mateo. Sabes, existe una clase de quietud que solamente quien ha habitado en un sitio muy viejo y apartado logra comprender. No es esa quietud apacible de cuando uno recuesta la cabeza sobre la almohada y simplemente se desconecta del mundo. Es una quietud densa, opresiva. Una quietud que parece custodiar todos los acontecimientos que han sucedido entre esas paredes. Yo vivo en una casa de retiro espiritual, un convento que debe rondar los 140 años, quizás incluso más. Se encuentra en un paraje bastante alejado de todo, rodeado por una vegetación silvestre que jamás logramos controlar del todo. Los muros son anchos, encalados, y el piso es de baldosas color terracota, perpetuamente helado, no importa cuánto calor haga afuera. Nosotros mismos nos encargamos de todo, del aseo, de preparar los alimentos, de lavar la ropa. Una rutina que se replica cada maldito día, y que a veces resulta agobiante. Aquella noche yo había dejado mi ropa remojándose en una tina y simplemente me olvidé por completo del asunto. Cuando caí en cuenta, el reloj de pared en la sala de estar ya marcaba pasadas las 10. Todos los demás ya se habían retirado, cada cual a su habitación. Lo primero que se me ocurrió fue dejarlo para el día siguiente, por supuesto. Pero la humedad de este lugar es tan extrema que para la mañana las prendas ya tendrían ese olor desagradable a encierro, así que no hubo más remedio. Tomé la canasta de mimbre que crujió levemente y emprendí el camino hacia el lavadero, ubicado hasta el fondo del terreno. Para llegar hasta allá, necesitaba bajar una escalinata de cantera, atravesar un pasillo extenso con arcadas abiertas a los costados y después cruzar el enorme patio central. Durante la noche, este sitio se transforma por completo. La única iluminación provenía de un único foco mortecino, de tono anaranjado en la entrada del pasillo. El resto era pura oscuridad y el canto constante de los grillos. El aire estaba inmóvil, pesado, con ese aroma a tierra húmeda y hojarasca pudriéndose. No diría que sentía miedo todavía, no exactamente. Era más bien una incomodidad, ¿me entiende? Una impresión de que estaba invadiendo un territorio que a esas horas le pertenecía a algo distinto a mí. El patio era descomunal y el área del lavadero se encontraba aún más tenebrosa, bastante lejos de aquel único foco. Allí solamente estaban los lavaderos de cemento y dos postes de madera gruesa, con unas cuerdas de tender extendidas entre ellos, meciéndose apenas con una brisa que yo difícilmente percibía en el rostro. Alcé la mirada. El cielo estaba completamente nublado, sin luna, sin estrellas, absolutamente nada. Era una negrura casi absoluta, y mis ojos tardaron bastante en adaptarse. Mientras yo agarraba la primera playera empapada de la canasta, exprimiéndola para eliminar el agua sobrante, lo vi. Allá a lo lejos, muy cerca del límite del predio, donde la maleza comienza a hacerse más tupida y la oscuridad es total, había alguien de pie. Lo único que delataba su presencia era la puntita rojiza y encendida de un cigarrillo que ascendía y descendía pausadamente en la penumbra. En ese mismo instante, lo que sentí fue un genuino alivio. La quietud pesada pareció hasta disminuir su intensidad, porque yo sabía perfectamente quién era. Solo podía tratarse de Rodrigo. Él era el único entre nosotros que tenía esa costumbre de salir a mitad de la noche para fumar a escondidas, casi siempre precisamente en ese rincón donde creía que nadie lo descubriría. Era su sello distintivo. Sonreí para mis adentros. Al menos no me hallaba completamente solo. Aunque estuviera a varios metros de distancia en la oscuridad, era mejor que la soledad absoluta. Esbocé una sonrisa y hablé con la voz algo elevada para que pudiera escucharme. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Todo bien? ¿También se te fue el sueño? Él no contestó. La puntita del cigarrillo simplemente dejó de moverse. Quedó suspendida en el aire. Supuse que no me había oído correctamente. El patio era muy grande. Me encogí de hombros y seguí colgando unos pantalones en la cuerda, la tela fría y mojada entre mis manos. Lo intenté otra vez, un poco más recio. «Hey, Rodrigo, ¿estás bien por allá, carnal? Ten cuidado que en esa oscuridad sale la llorona, ¿eh?» Bromeé. Fue entonces cuando el punto rojo se movió nuevamente. Pero no fue hacia arriba y hacia abajo como alguien que inhala el humo. Se giró hacia mi dirección muy despacio y permaneció ahí detenido, como un ojo de brasas observándome en medio de la nada.
E incluso desde la distancia, tuve la extraña impresión de que el humo que salía de ahí no se disipaba en el ambiente. Subía completamente recto, como una línea grisácea trazada contra la noche. Me pareció raro, desde luego, pero Rodrigo siempre fue de hacer bromas sin chiste, de quedarse callado solamente para asustar. Ha de ser otra de las suyas, fue lo que me dije a mí mismo, excepto que aquel alivio que había experimentado antes comenzó a esfumarse. Continué con mi labor, o al menos lo intenté. Tomaba una prenda de la canasta, la exprimía con una fuerza innecesaria, la colgaba en la cuerda, pero mis ojos ya no se apartaban de aquella figura. Era como un imán. Cada movimiento mío parecía medido, lento, porque una parte de mí gritaba que no le diera la espalda bajo ninguna circunstancia. La broma de Rodrigo, si es que realmente era él, ya había perdido toda su gracia. Lo más extraño, y que empezó a perturbarme verdaderamente, era su inmovilidad. Piense en una persona parada esperando. Ahora, multiplique esa quietud por 10. No era la postura de alguien que está relajado fumando un cigarrillo. Era una rigidez de estatua y, mirando con atención, él parecía más corpulento, más alto de lo que yo recordaba a Rodrigo, más erguido. La silueta de él contra la oscuridad del monte era una línea perfecta, sin el menor descuido de un cuerpo humano. Terminé de colgar un calcetín y lo acomodé en el cordel. El silencio que vino después de mi acción fue espantoso. Únicamente el sonido de los grillos, que ahora parecía excesivamente alto, casi agresivo, y el punto rojo todavía clavado en mí. Mi boca estaba completamente reseca. Tragué saliva. Forcé a mi voz a salir, tratando de sonar lo más natural que podía, como si yo tuviera el control. Órale, ¿qué pues, compa? Ya estuvo, ¿no? La bromita estuvo buena, ya déjale. Fue entonces cuando él se movió. No dio un paso, no movió un brazo. Solamente inclinó la cabeza un poquito hacia un costado, un movimiento lento y desarticulado como una marioneta, y yo escuché un sonido. No llegó a ser una carcajada. Fue un ruido grave que brotó desde lo profundo de su garganta. Un sonido áspero, prolongado, como el de alguien intentando reírse sin saber cómo hacerlo, imitando el sonido a partir de un recuerdo lejano. Un ruido que no contenía ninguna alegría, ningún humor. Era simplemente un sonido hueco, y aquello me destrozó. Me destrozó. Todo mi esfuerzo por convencerme de que era Rodrigo, de que era solamente una broma estúpida, todo eso se convirtió en polvo en ese instante. Sentí mi cuerpo entero pesado, como si algo malo y denso recorriera mis venas. No era Rodrigo. Yo no tenía la más mínima idea de qué era eso, pero no era mi amigo. El aroma a tierra húmeda ahora me parecía olor a fosa abierta, y por debajo de él surgió otro olor, algo que no pertenecía a la noche, un olor limpio, casi aséptico, como el de metal helado o aire estancado de un cuarto de hospital. El patio, que antes era simplemente un lugar amplio y oscuro, de repente pareció tener paredes invisibles cerrándose a mi alrededor. Yo todavía tenía unas 2 o 3 prendas en la canasta. Miré la canasta, miré a la figura. Mi prioridad cambió en una fracción de segundo. La tarea, la ropa, nada de aquello importaba ya. Pero yo no lograba correr. Mis pies parecían demasiado pesados, casi hundidos en el piso de tierra apisonada. Lo único que mi mente conseguía formular era una orden repetida sin cesar. No desvíes la mirada. Sea lo que sea esto, no permitas que note que estás aterrado. No desvíes la mirada. Con las manos temblorosas, me obligué a obedecer una orden que no provenía de la lógica, sino del puro instinto de supervivencia. Manteniendo la esquina del ojo fija en la silueta, me agaché despacio, como si estuviera moviéndome dentro del agua, y agarré la canasta del suelo, dejando las últimas prendas atrás. El tejido estaba gélido, pesado de una manera que no estaba antes. Cada fibra parecía haber absorbido el pavor que se apoderaba del ambiente. Exprimí la ropa. El sonido del agua escurriéndose y goteando sobre el piso de tierra pareció un trueno en aquel silencio. Yo tenía la certeza de que aquello estaba oyendo. Estaba observando cada detalle, cada titubeo mío. El punto rojo del cigarrillo no parpadeaba, no se desplazaba, no oscilaba con la brisa. Era un punto de pura maldad, inmóvil en la oscuridad. Colgué la camiseta en el cordel con una lentitud que fue una tortura.
Mis músculos estaban completamente tensos, suplicando correr, pero mi cabeza me mantenía ahí atrapado en ese teatro. Yo tenía la sensación muy clara de que, si corría, si hacía cualquier movimiento abrupto o demostraba pánico, él vendría tras de mí. Era una regla que yo no sabía de dónde había sacado, pero que sentía ser una verdad absoluta en ese momento. Canasta vacía, la tarea estaba cumplida. Era hora de irme. Recogí la canasta de mimbre del suelo. Mis rodillas tronaron y el sonido fue otro ruido más que quebró aquel silencio vigilado. La figura continuaba allí, inmóvil como una piedra. Y entonces, con la misma lentitud desarticulada de antes, inclinó la cabeza de vuelta a la posición normal. El gesto fue casi peor. Era como si hubiera terminado su análisis y estuviera únicamente esperando para ver qué haría yo a continuación. Antes de girarme, y no sé por qué hice esto, necesité decir algo. Creo que fue un último intento desesperado de fingir que todo era normal, tanto para mí como para él. Mi voz salió como un susurro rasposo. Buenas noches, entonces. Nos vemos mañana. No esperé ninguna respuesta. Empecé a caminar de espaldas, despacio, un paso a la vez, hacia la luz anaranjada y distante del pasillo. Mi corazón martillaba en el pecho, descontrolado. Con cada paso hacia atrás, la oscuridad del patio parecía intentar devorarme, y lo único que me orientaba era aquella lucecita que parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Mis talones finalmente tocaron el primer escalón de cantera del pasillo. El piso de baldosas bajo mis pies, aunque frío, pareció el lugar más seguro del universo. Yo estaba de regreso en la luz, por más débil y anaranjada que fuera. El aroma a monte y a miedo fue reemplazado por el olor familiar a incienso y polvo del convento. Respiré hondo por primera vez en minutos y el aire entró en mis pulmones con un silbido. Por un segundo, dudé en mirar hacia atrás, hacia el patio. Una parte de mí quería asegurarme de que la figura había desaparecido. La otra parte, la que todavía tenía algo de cordura, gritaba para que no hiciera eso, para que simplemente me largara. La segunda parte ganó. Me giré de una sola vez, quedando de frente a la escalinata que conducía a las habitaciones. Y fue ahí cuando el piso pareció desvanecerse. Bajando los escalones con la mano en el pasamanos de madera oscura, venía Rodrigo, el verdadero Rodrigo. Él bostezaba, se rascaba la cabeza con la otra mano. Usaba la misma playera desgastada que yo le había visto usar más temprano, y en los labios un cigarrillo apagado. Él se detuvo a mitad de la escalera cuando me vio, la expresión somnolienta cambiando a una de curiosidad. «Mateo, ¿qué haces ahí parado con esa cara?», dijo con la voz ronca de sueño, y hasta soltó una risita. «Parece que viste a la Llorona». Yo no logré responder. Abrí la boca, pero el sonido no salió. Mis piernas, que me habían cargado hasta ahí, de repente parecieron débiles, blandas. Tuve que apoyarme en la pared helada para no desplomarme ahí mismo. Lo único que conseguía hacer era señalar con el mentón hacia el patio oscuro que había quedado a mis espaldas. Rodrigo frunció el ceño sin comprender nada. «¿Qué hay allá?», preguntó bajando el resto de los escalones y deteniéndose frente a mí. «Yo iba a salir ahorita. Fui hasta tu cuarto a ver si tenías un encendedor, pero no estabas. Se me fue el sueño. No puedo dormir sin fumar uno». «¿No estabas allá afuera ahorita mismo?». La pregunta me dio un golpe. Yo negué con la cabeza muy despacio, sintiendo un mareo fuerte atacándome. ¿Tú estás bajando apenas ahora?». Logré tartamudear, y la voz que salió no parecía la mía. «Estaba revolcándome en la cama desde hace más de media hora ya», respondió ahora con un toque de preocupación en el tono, acercándose un poco más. «¿Por qué? ¿Pasó algo?». «Estás pálido, compa». Yo no respondí. Simplemente pasé junto a él, casi arrastrándome, y comencé a subir los escalones, aferrándome al pasamanos con toda la fuerza que me quedaba. Yo no quería explicar, no podía. Solo sabía que la cosa que estaba allá afuera, observándome, riéndose de esa manera, había usado el rostro de mi amigo. No sé cómo conseguí llegar a mi habitación. Creo que mi cuerpo se movió en automático, porque mi mente estaba en otro sitio, atrapada en el patio oscuro. Lo único que recuerdo con claridad es girar la llave en la cerradura de la puerta 2 veces, un sonido metálico que cortó el silencio del pasillo,
y después recostarme contra la madera, deslizándome hasta el piso. Me quedé ahí sentado en la oscuridad durante horas. El sueño, naturalmente, nunca llegó. Cualquier ruido de pasos allá afuera me hacía contener la respiración. Cada sombra que la rendija de luz de la ventana dibujaba en la pared parecía moverse cuando yo no estaba mirando directamente. Al día siguiente yo era un despojo. A la hora del desayuno evité a Rodrigo de todas las formas posibles. Él hasta intentó venir a hablar conmigo con una sonrisa preocupada para preguntarme si me sentía mejor, pero yo me desvié, murmuré cualquier cosa sobre estar retrasado con mis labores y salí casi corriendo. ¿Cómo podía mirarlo? ¿Cómo podía estar seguro de que aquel frente a mí era realmente él? Cada sonrisa, cada gesto que él hacía ahora pasaba por un filtro de duda y miedo. La cosa que yo había visto había envenenado la imagen de mi amigo para mí. Yo necesitaba hablar con alguien, pero no podía ser con cualquiera. La mayoría de los muchachos aquí pensarían que me estaba volviendo loco o que era simplemente el estrés de los estudios. Pero estaba Ezequiel. Él era mayor, debía tener unos 27 años y estudiaba teología con una seriedad que jamás vi en nadie. Era un tipo callado, muy observador, y todos sabían que él era diferente, más conectado con esas cosas del espíritu, de una manera profunda y sin alardes. Lo llamé aparte después de la comida, cerca de la capilla. Con la voz baja, le conté todo, tartamudeando a veces, esperando en cada segundo que se riera o me mandara rezar un rosario e irme a dormir. Pero él no hizo nada de eso. Me escuchó con una atención inmensa, los ojos fijos en los míos, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un buen rato, mirando hacia los árboles del patio que eran visibles desde donde estábamos. Después, se volteó hacia mí y dijo con la voz calmada que era característica suya: «Mateo, lo que viste no era ningún espanto, no era el alma de alguien que murió aquí. Ese es un error que mucha gente comete». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. Lo que estaba allá afuera no era Rodrigo, pero tampoco era un fantasma. Aquello fue una manifestación, una cosa mala, que no necesita nombre y que se aprovecha de nuestras debilidades. Yo me quedé mirándolo, tratando de procesar. ¿Cómo que una manifestación?, pregunté. Esas cosas no tienen forma propia, continuó Ezequiel. El tono de su voz era casi pedagógico. Ellas no pueden crear nada, solo saben imitar. Se visten con el rostro de quien confiamos, de quien nos resulta familiar, justamente para poder acercarse, para plantar la duda, el miedo. Así es como se alimentan y ganan fuerza. Tú estabas cansado, tal vez con la fe un poco quebrantada por la rutina. Fue una puerta entreabierta y esa cosa vio la oportunidad. Sus palabras no me trajeron paz. Al contrario, le dieron un nombre y un contorno a mi pavor. Era real, era inteligente, era algo que cazaba. Ezequiel me aconsejó reforzar mis oraciones, no dejarme vencer, ocupar la mente. Le agradecí, pero el consejo parecía poco frente al tamaño de mi miedo. Esto ocurrió hace algunos meses. Yo nunca más pisé ese patio después de que el sol se oculta. A veces, cuando veo a Rodrigo riéndose de algún chiste en el comedor o concentrado en sus estudios, siento un escalofrío. Es un recuerdo de aquella risa hueca, de aquella figura perfectamente inmóvil en la oscuridad. La explicación de Ezequiel tiene sentido en mi cabeza, pero en la práctica, la duda que aquella cosa sembró en mí continúa aquí, bien viva. Lo peor es pensar que si imitó a Rodrigo una vez con tanta perfección, puede perfectamente imitar a cualquiera de nosotros. Y a veces me descubro mirando los rostros de mis compañeros y pensando, ¿quién será el próximo? El otro día en misa, yo observaba a Ezequiel de espaldas, a algunos bancos de distancia. Por un único instante, su columna quedó perfectamente recta, y su cabeza se inclinó hacia un lado, en esa misma forma, lenta y desarticulada. Duró menos de un parpadeo. Él tosió, ajustó su postura y volvió a ser solamente Ezequiel. Pero yo lo vi, y la pregunta en mi cabeza cambió. Ya no es quién será el próximo, ahora es quién a mi alrededor ya no es quien debería ser.
Mi nombre es Raúl. Escribo porque ciertas cosas no se borran con el tiempo. Solamente se acomodan en un rincón de la memoria, aguardando un detonante para regresar con toda su fuerza. La historia que voy a contar no trata sobre un susto aislado, un suceso de una sola noche. Es sobre el lugar donde crecí y sobre el silencio que mi familia cultivó durante años. Mi padre, Tomás, siempre fue un hombre de pocas palabras, enfocado en su trabajo de reparar aparatos electrónicos en un taller que él improvisó en el cuarto de atrás de la casa. Mi madre, Lupita, era quien resolvía las cosas en la familia, la persona que siempre tenía una explicación racional para todo. Y estaba mi hermana Daniela, un poco menor que yo. Vivíamos en una casa que ocupaba toda la planta alta de una construcción antigua, de esas que aún resisten en el centro de ciudades grandes, techos altísimos, piso de duela que crujía con cada paso y ventanales enormes de madera que se trababan si llovía. Desde que nos mudamos para allá, la casa tenía lo que mi madre llamaba caprichos de casa vieja. Y nosotros nos acostumbramos. Nos acostumbramos al sonido de pasos en el pasillo de madrugada, cuando sabíamos que todos estábamos acostados. A veces parecía que alguien arrastraba un mueble pesado en el piso de arriba, pero el piso de arriba era solamente nuestra azotea, con el lavadero y el tendedero. Lo escuchábamos y simplemente nos volteábamos al otro lado en la cama. Supongo que era más fácil ignorarlo. El pasillo principal era lo peor. Conectaba la sala con las recámaras y era largo y angosto. De noche, con las luces apagadas, a nadie le gustaba pasar por ahí. Daba una sensación física, una certeza casi física de que había alguien parado allá al fondo en la oscuridad, solamente observando. Pero nunca hablamos sobre eso. Era un acuerdo silencioso. Fingir que no se sentía, fingir que no se oía. Y estaba la recámara del fondo, la última antes de la puerta que daba a la cocina. Permanecía siempre vacía, siempre con la puerta cerrada. No estaba con llave, no había nada extraño ahí dentro, aparte de unas cajas viejas, pero nadie entraba, nadie tocaba nada. Creo que en los casi 18 años que vivimos allí, entré a esa recámara unas 2 o 3 veces, siempre con una excusa, rápido para agarrar algo y salir corriendo. Había una regla no escrita de que ese cuarto no formaba realmente parte de la casa. Era simplemente un espacio que rodeábamos para vivir en paz. La paz que habíamos comprado ignorando los caprichos de la casa, para mí terminó definitivamente una tarde de martes. Yo debía tener unos 14, tal vez 15 años. Recuerdo que llegué de la escuela y mi madre me llamó desde la mercería que ella tenía ahí cerca en el centro. Me pidió que fuera adelantando una merienda, que ella ya estaba cerrando el negocio y pronto subía. Era un acuerdo nuestro, bastante común. La distribución de nuestra casa era extraña. El comedor donde yo estaba quedaba en una posición central. De espaldas, a mí se abría el pasillo, que conducía hacia la cocina y hacia el área de lavado. Frente a mí quedaba el otro pasillo, el largo que llevaba a las recámaras y a la entrada principal. Yo estaba en una isla rodeado por estos dos caminos. Comencé a picar unas cosas para hacer unos hot dogs de espaldas al pasaje de la cocina. Fue cuando escuché el portón del edificio cerrarse con fuerza allá abajo. Después, los pasos en la escalera, pesados. Me extrañó de inmediato. Mi madre era pequeña, subía siempre de puntitas, casi sin hacer ruido. Pensé que quizás venía apurada o cargando alguna caja pesada del negocio. La puerta de nuestra casa se abrió. «Mamá, ya estoy haciendo la merienda», grité sin voltearme. Ninguna respuesta, solo el sonido de la puerta cerrándose. Y entonces, con el rabillo del ojo, lo vi. Una forma pasó detrás de mí, viniendo de la dirección del pasillo de las recámaras y yendo hacia la cocina. Era alta, vestida con algo que parecía un vestido o un camisón blanco muy largo. El cabello era oscuro y lacio, cubriendo los hombros. El movimiento fue fluido, demasiado rápido, demasiado silencioso. No escuché un paso, solo el ruido bajo de la tela. Mi cuerpo entero se tensó. El cuchillo en mi mano pareció pesar 1 tonelada. Yo continuaba de espaldas, el corazón latiendo completamente descompasado, ahogando el sonido de la calle que entraba por la ventana. Esperé 1, 2 segundos, tomé valor y me volteé. «Mamá, ¿así?» La voz no salió.
La cocina estaba vacía, completamente vacía. Miré hacia la puerta de fierro que daba a la azotea. Estaba cerrada. Mi mente intentó crear una lógica. Debe haber subido a bajar alguna ropa del tendedero. Fui hasta la puerta, giré la perilla y subí las escaleras corriendo. La azotea estaba desierta, solo el viento meciendo una camisa olvidada en el tendedero. Fue ahí cuando el miedo verdadero me alcanzó. Bajé las escaleras tropezándome con mis propios pies. Pasé el cerrojo de la puerta de la cocina con la mano temblando y regresé al comedor. Aventé todo de cualquier manera dentro del pan. Apagué la estufa y metí las meriendas en una bolsa. Mi único pensamiento era salir de ahí. Cuando pasé por el pasillo principal para irme, sentí de nuevo aquella presión, la sensación de ser vigilado. Alcé la mirada hacia el hueco de la escalera que conducía a nuestro piso, y por un instante imaginé a la mujer de blanco ahí mirándome desde arriba, lista para lanzarse. No esperé para ver si era real. Bajé el resto de los escalones de 2 en 2 y solo paré de correr cuando llegué a la banqueta, en medio del ruido de los coches y de la gente. Llegué al negocio de mi madre casi sin aliento. La campanita de la puerta sonó y ella, que estaba volteando el letrerito de cerrado, se giró hacia mí. Lo notó de inmediato. «¿Qué cara es esa, mijo?», dijo, dejando el letrero sobre el mostrador. «Parece que viste a la Llorona». Con esa ironía, yo ni supe qué decir por un segundo. Le entregué la bolsa con las meriendas, las manos todavía medio flojas. «Vi algo, mamá, allá en la casa». Conté todo, atropellando las palabras. Hablé de los pasos pesados en la escalera, de la figura blanca que pasó detrás de mí, del silencio, de la cocina vacía. Mientras yo hablaba, el rostro de ella se fue cerrando. No era un rostro de quien duda, sino de quien escucha algo que no quería oír. Por un instante, vi en sus ojos el mismo miedo que yo estaba sintiendo, pero duró poco. Pronto asumió aquella expresión práctica de siempre. «Ay, Raúl», dijo abrazándome de lado. El gesto era para consolar, pero la voz era para cerrar el tema. «Ha de haber sido solo tu imaginación. Estabas cansado de la escuela, con hambre. La cabeza nos juega malas pasadas. Pero mamá, yo vi, era una mujer. Ya está todo bien. Yo estoy aquí». Me soltó y sacó las meriendas de la bolsa. «Ándale, vamos a comer esto antes de que se enfríe completamente. Mejor nos vamos a la casa». Entendí el mensaje. Comimos ahí mismo en la penumbra del negocio cerrado un hot dog frío y mal armado. Ella no tocó más el asunto y yo no tuve valor de insistir. Esa noche, cuando mi padre llegó, ni pensé en contarle. Si mi madre había reaccionado de esa manera, mi padre, que apenas hablaba de la vida normal, jamás hablaría sobre aquello. Fue la primera vez que entendí la regla más importante de nuestra familia. Sobre ciertas cosas simplemente no se hablaba. Y así como los ruidos nocturnos y el pasillo oscuro, la memoria de aquella mujer de blanco quedó guardada. Los años pasaron. Nos mudamos de esa construcción. Fuimos a una casa normal, en una colonia tranquila. La vida siguió, y las memorias de aquel lugar se fueron volviendo distantes, casi como una pesadilla que uno se esfuerza por olvidar. Yo ya tenía 20 y tantos años. Mi hermana estaba en la universidad. La casa y sus caprichos raramente eran tema. Hasta un domingo, durante una comida familiar. La plática era ligera y relajada. No sé cómo surgió el tema de casas embrujadas. Alguien comentó sobre una película, y yo, sintiéndome seguro por la distancia del tiempo, resolví contar mi historia. La conté como una anécdota, casi riéndome de la situación. Hablando de eso, ¿se acuerdan de aquella casa vieja en el centro? Una vez me llevé un susto ahí que pensé que me iba a morir. Y narré el episodio de la mujer de blanco, de la cocina vacía, de mi carrera hasta el negocio de mamá, Daniela, mi hermana, Río. Mi madre dio esa sonrisa incómoda, la misma de años atrás, y ya iba a cambiar de tema, como siempre hacía. Pero mi padre no. Tomás, que había pasado toda la comida callado, como de costumbre, dejó los cubiertos a un lado del plato. Se puso serio, con una mirada distante fija en un punto de la pared. El silencio de él pesó en la mesa. Yo también veía cosas allá, Raúl. La frase cayó pesada en el aire. La conversación se detuvo. La risa de Daniela murió al instante, dando lugar a una expresión confundida.
Lo miramos todos, sorprendidos. Mi padre nunca hablaba sobre nada remotamente parecido a esto. Respiró profundo, como si estuviera preparándose para levantar algo muy pesado. Yo vi a esa mujer que describiste varias veces, casi siempre por el rabillo del ojo, un bulto blanco pasando rápido por el pasillo. Hizo una pausa y continuó con la voz más baja. Pero no era solo ella, había otro. Nadie se atrevió a interrumpir. Era una figura oscura, un hombre, creo, más alto, más delgado. No se podía ver rostro, ropa, nada. Era solo una mancha oscura, más oscura que el resto. Mi padre miró sus propias manos sobre la mesa. Aparecían más cuando instalé el taller en el comedor. Me quedaba trabajando hasta tarde, limando circuitos, soldando, y lo sentía pasar detrás de mí. A veces, cuando levantaba la cabeza, la figura oscura estaba parada allá al inicio del pasillo de las recámaras, solo parada, observando. El ambiente en la mesa cambió de inmediato. La imagen de mi padre, un hombre tan fuerte y pragmático, trabajando en silencio mientras era vigilado por esas cosas, era perturbadora. «Papá, ¿por qué nunca dijiste nada?», pregunté con la voz muy baja. Él finalmente me miró. Había un cansancio inmenso en su mirada. ¿Y de qué iba a servir? ¿Poner a tu madre más nerviosa de lo que ya estaba en esa casa? ¿Asustarlos a ustedes que eran niños? No había de otra. Teníamos que vivir en algún lado. Entonces aprendí a convivir con eso. Yo veía, sentía ese aire pesado y simplemente continuaba limpiando mis circuitos. Fingía que no era conmigo. Era mi papel. Todas las miradas se volvieron hacia mi madre. Ella tenía los ojos llenos de agua y solo movió la cabeza lentamente, confirmando. «¿Y usted, mamá?», pregunté. «¿Usted sabía todo esto?». Lupita limpió una lágrima discreta antes de que cayera. «¿Sabía?». La voz salió débil, llena de un dolor antiguo. «No me gusta ni recordar, hijo. Una vez, cuando Daniela todavía era un bebé, desperté de madrugada y vi una de esas sombras parada junto a su cuna, solo parada ahí. Después de aquel día, juré para mí misma que los iba a proteger como pudiera, y la única forma que encontré fue fingir que nada de aquello existía. El resto de la comida transcurrió en silencio. La verdad que escondimos durante años estaba ahora ahí sobre la mesa junto con los restos de la comida. Yo ya no me sentía loco finalmente, pero sentía una tristeza nueva, profunda, por entender el peso que mis padres cargaron solos durante tanto tiempo. La vida continuó después de esa comida. La revelación de mi padre no nos quebró. De una manera extraña, creo que nos unió. Aquella carga tan silenciosa e individual se volvió una cicatriz compartida. La historia de la casa vieja se convirtió en nuestra historia, una que solo nosotros 4 entendíamos verdaderamente. Pasó más tiempo. Yo estaba trabajando en una oficina, una rutina banal de hojas de cálculo y café. Un compañero nuevo comenzó en mi área, Ricardo, un tipo buena onda, callado, en su rollo. Una tarde, durante un café, la plática inevitablemente cayó en rentas, colonias, la dificultad de encontrar un lugar decente para vivir. Por fin conseguí un lugar. Está medio viejo, pero el espacio está bien y el precio también, comentó moviendo el azúcar en el vasito de plástico. ¿Dónde queda?, pregunté por preguntar. «Ah, es en una casa vieja en el centro, cerca de aquella plaza que tiene una iglesia de cantera, ¿sabes? La remodelaron por dentro. Hicieron unos departamentos más chicos». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí un escalofrío fuerte. Yo conocía esa plaza, esa iglesia, conocía esa casa. «No me digas que es una que tiene la fachada amarilla medio despintada». Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Ricardo me miró sorprendido. «La mera. ¿Cómo sabes?». «Yo viví ahí», respondí tratando de mantener la calma. Viví casi 18 años en la casa grande de la planta alta. El rostro de él cambió. Su manera cambió de inmediato. Se inclinó un poco sobre la mesa, bajando la voz. «Escucha, en ese lugar aparecen cosas, ¿no aparecen?». La pregunta no sonó como una duda. No estaba preguntando, estaba confirmando. Me congelé. «Ah, carnal, pues ni sé. Casa vieja siempre tiene sus historias, ¿no?». Desvié la conversación, el corazón ya comenzando a acelerarse. «No», insistió cortándome. «Hablo en serio.
Mi depa agarró la parte del fondo, lo que era el área de las recámaras. El pasillo viejo todavía existe, solo que ahora termina en mi puerta. Estoy viendo cosas ahí. Veo a un hombre todo de negro. A veces solo pasa por el pasillo casi flotando y se mete a mi cuarto. Atraviesa la puerta cerrada. Raúl. Me quedé mudo. Era la figura que mi padre describió. La misma. «Y hay algo más», continuó Ricardo mirando a los lados como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. «Lo más raro ni siquiera es verlo. Es el sonido. No hay ruido de pasos, nada. Pero de vez en cuando el departamento está en silencio total, escucho una respiración, un suspiro largo, cansado, bien cerca de mí, como si alguien estuviera exhausto. En ese momento, el ruido de la oficina desapareció. Fui transportado de regreso a la mesa del domingo, a la voz de mi padre describiendo exactamente lo mismo. La figura oscura, y lo peor de todo, el inexplicable suspiro que escuchaba en la soledad de su taller. No era imaginación, no era una historia de familia, era real y todavía estaba ahí. No sé qué le respondí a Ricardo. Creo que murmuré algo como, «Órale, qué pesado», o «Cuídate mucho allá, carnal». La verdad es que no podía formar una frase completa. Salí de esa pausa para el café y regresé a mi escritorio, pero no vi los números en la pantalla de la computadora. Solo veía la oscuridad de mi infancia. Ese día salí del trabajo y caminé por la calle sin rumbo. El ruido de la ciudad, los claxons, la gente hablando alto por los celulares, nada parecía real. Mi realidad estaba atrapada en esa comida de domingo, en la confesión de mi padre, en la lágrima silenciosa de mi madre. La historia de Ricardo no me había traído un miedo nuevo. Le había dado un sentido nuevo a aquel miedo antiguo. Por primera vez entendí de verdad. Entendí a mi padre trabajando hasta la madrugada, escuchando aquel suspiro cansado en la penumbra de la cocina, y al día siguiente, sentándose a desayunar con nosotros, como si hubiera tenido la noche de sueño más tranquila del mundo. Me quedé pensando en la fuerza y en la soledad que mi padre aguantó. Entendí a mi madre, que vio lo impensable junto a la cuna de su hija, y en ese momento tomó la decisión de cargar ese terror sola para darnos una infancia normal. El «déjalo así, mijo», que me dijo años atrás, no era un regaño. Era su manera de protegernos, la única que tenía para ofrecernos. Lo que más me asombra hoy no es el recuerdo de la mujer de blanco o de la figura oscura. Es la memoria del silencio. Es pensar que durante todos esos años, nosotros 4 vivíamos bajo el mismo techo, compartiendo el mismo miedo, pero cada uno de nosotros sintiéndolo solo. La verdadera maldición no era lo que veíamos en el pasillo, era nuestro silencio. Yo nunca más volví a esa calle. No sé si Ricardo todavía vive ahí y prefiero no saberlo. Algunas puertas, una vez que las cerramos, deben permanecer así. Hoy ya no le tengo miedo a las casas viejas. Le tengo miedo a lo que la gente aguanta callada. Ese sí es un tipo de fantasma que puede acompañarte por el resto de la vida. Antes de que pasemos al próximo relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya activaste la campanita de notificaciones para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bien, continuemos. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Alberto. Lo que voy a contar sucedió hace unos 6 o 7 meses, pero parece que fue ayer. Recuerdo cada detalle. En aquella época, mi vida en la ciudad se había complicado bastante. Perdí el trabajo y el dinero se puso corto. La única salida que encontré fue irme a pasar un tiempo con mi tío Heriberto al rancho para ayudar en lo que se necesitara y aclarar la mente. Él siempre trabajó en el campo, un hombre de pocas palabras y mano callosa. Esta historia completa pasó en un día que tenía todo para ser como cualquier otro. El patrón de mi tío había comprado un terreno nuevo, un pedazo de tierra bien alejado de todo, y nuestro trabajo era supervisar la limpieza del lugar. Una excavadora iba a arrancar la maleza y unos mezquites pequeños para después formar potrero. Nosotros solo necesitábamos asegurar que el operador de la máquina comenzara a la hora correcta, a las 8 de la mañana.
Llegamos unos 15-20 minutos antes en la camioneta destartalada de mi tío. El lugar era puro cerro y monte bajo, con esa tierra rojiza que se pega en todo. No se oía nada, salvo el viento pasando por la vegetación seca. Para matar el tiempo, Heriberto agarró el termo con café y me pasó un bolillo con jamón. Mientras comíamos, saqué el celular y puse un video para que escucháramos de un canal de esos de relatos de terror que yo sigo. El narrador contaba un caso sobre ánimas de un lugar, de personas que fueron enterradas en tierras que no eran suyas y atormentaban a los nuevos dueños. Yo no me aguanté. Miré a mi tío con una sonrisita y dije, imagínate si nos pasa algo aquí en medio de la nada. Él solo dio una media sonrisa, movió la cabeza, como diciendo, cada cosa que se te ocurre a este muchacho, y siguió tomando su café. Dieron las 8 y nada. 8:10, 8:20. El sol ya comenzaba a calentar la lámina de la camioneta. El silencio allá afuera era tan grande que llegaba a incomodar. Fue cuando el celular de mi tío sonó. Era un mensaje de audio del encargado avisando que la excavadora había pinchado una llanta en el camino y que solo iban a lograr llegar allá por las 9, tal vez 9 y cacho. Para nosotros, aquello fue un alivio. La noche había sido corta y el sueño pesaba. Bueno, pues al menos echamos una pestañita, dijo mi tío ya acomodando el cuerpo en el asiento. Reclinó el respaldo lo más que pudo, se jaló la cachucha para cubrirse los ojos y, en menos de un minuto, ya estaba dormido. Yo hice lo mismo. Recliné mi asiento y cerré los ojos, todavía con el celular en la mano. No sé decir cuánto tiempo pasó, si fue mucho o poco. Solo sé que desperté con un sobresalto, pero un sobresalto extraño hacia adentro. Mis ojos no abrían. Mi cabeza estaba despierta, consciente de dónde estaba, pero el resto del cuerpo no me obedecía. Era como si un peso enorme estuviera esparcido sobre mi pecho, mis brazos, mis piernas. Intenté mover un dedo, lo que fuera, pero nada. Fue ahí cuando lo escuché. Pasos. Eran pasos en la tierra seca del lado de afuera. Un sonido inconfundible para quien está en el campo. Alguien estaba caminando despacio, pero con firmeza, acercándose del lado del copiloto, mi lado. De inmediato, mi pensamiento fue uno solo. Es el operador de la máquina. Llegó más temprano y nos va a agarrar dormidos. Mi tío se iba a enojar, el patrón se iba a enterar. La desesperación que sentí no era de miedo, era de vergüenza. Comencé a luchar contra mi propio cuerpo, forzaba los músculos, intentaba gritar para llamar a mi tío, pero mi voz no salía. Era un zumbido bajo en mi garganta, y los pasos continuaban. Ahora bien, al lado de mi puerta, podía sentir la presencia de alguien ahí parado del otro lado de la ventana. De repente, con un jalón, mi cuerpo obedeció. Lo primero que hice fue levantar la cabeza y mirar alrededor. Mi tío todavía dormía roncando bajo. Sin pensarlo 2 veces, empujé la puerta y prácticamente salté fuera de la camioneta. La luz del sol me pegó fuerte en la cara y no había nadie. Miré en todas direcciones. El terreno era abierto, quitando uno que otro huizache más delgado y el alambre de púas que delimitaba la propiedad. Si alguien estuviera ahí, lo vería. No había dónde esconderse. Todo quedó callado otra vez. Me quedé parado tratando de entender. El sonido de los pasos había sido tan nítido, pero no había huellas en el suelo, nada. Ha de ser el cansancio, pensé, o algún animal, un armadillo, quién sabe. Intenté convencerme de eso. Estábamos en medio del monte, después de todo. Aproveché que ya estaba ahí afuera y caminé hasta una cerca para orinar. Fue en ese momento que vi algo en el suelo, cerca de uno de los postes de madera. Era un zapatito de niño, uno solo. Estaba sucio de tierra seca, con el cuero todo agrietado, como si estuviera ahí desde hacía muchos, muchos años. Me pareció raro un objeto de esos perdido en medio de la nada, pero me encogí de hombros. Debía ser basura vieja que apareció ahora que movieron la tierra. Regresé a la camioneta, sintiendo el cuerpo todavía pesado. Heriberto ni se había movido. Me acomodé en el asiento, el corazón todavía latiendo fuerte, y traté de convencerme de que era solo cansancio. Me tardé en relajarme de verdad, pero el sueño llegó pesado, casi como si me jalara a la fuerza.
Esta vez fue de la nada. En un instante estaba en la oscuridad del sueño. En el otro estaba despierto, con los ojos cerrados, con el cuerpo entero preso otra vez, sin obedecer. La sensación era diferente. Ahora el peso en mi pecho ya no era una presión vaga. Era algo denso, como si alguien estuviera sentado encima de mí, aplastándome contra el asiento de la camioneta. El aire dentro del vehículo parecía espeso, difícil de jalar a los pulmones, y un olor fuerte a tierra húmeda, a monte removido, entró en la cabina. Y los pasos regresaron, solo que ya no era una persona. Eran varios. Yo escuchaba el sonido de pies arrastrándose en la tierra seca, rodeando el vehículo. 2, 3, tal vez más. Caminaban sin prisa, en un círculo continuo de un lado para otro. Un ruido seco, arrastrado, que parecía entrar directo a mi cabeza. Nunca había sentido un miedo de esa manera. Ya no había espacio para pensar en el operador de la máquina, en excusas, en nada. Mi cerebro solo conseguía entender una cosa. Había algo allá afuera y no era gente. Entonces los susurros comenzaron. Una voz baja, áspera, sonó cerca de mi oído, como si estuviera del lado de adentro del vidrio. Creyeron que no los estábamos viendo. Mi cuerpo entero intentó dar un salto, pero continuaba preso, inmóvil. Yo estaba atrapado en mi propio cuerpo. Gritaba por dentro, llamaba a mi tío, pero todo lo que salía era un gemido débil, ahogado. Los pasos siguieron rodeando la camioneta y otra voz, un poco más grave, se unió a la primera. Este pedazo es nuestro. La imagen del zapatito de niño, viejo y agrietado, vino con todo a mi cabeza. Aquel objeto tirado, olvidado, no era basura. Era una advertencia, un resto. La lucha para moverme se volvió desesperada. Me debatía contra aquella fuerza invisible con todo lo que tenía. Necesitaba despertar a mi tío. Necesitaba salir de ahí. El pánico era tanto, que sentía mi corazón latiendo tan fuerte, que parecía que iba a salirse por la boca. Solo quería que aquello parara. En la desesperación, mi cuerpo finalmente respondió. Me lancé hacia adelante, golpeándome la frente en el tablero de la camioneta y jalando el aire con un ruido alto, desesperado. En ese mismo instante, el sonido de los pasos y de los susurros cesó. El silencio que quedó era pesado, denso. Mis manos temblaban sin control. Me volteé hacia mi tío, la boca abierta para gritar, para sacudirlo, lo que fuera para sacarnos de ahí. Pero no fue necesario. Heriberto dio un brinco en el asiento. Sus ojos estaban desorbitados, rojos, como si lo estuvieran asfixiando. Miraba hacia la puerta de mi lado, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. El sudor le escurría por la frente, y su rostro, normalmente calmado y quemado de sol, estaba pálido, con una expresión de puro pavor que yo nunca había visto en la vida. Me miró y nos quedamos viendo por unos segundos que no pasaban nunca. Tú, comencé a hablar, pero la voz falló. Él tragó saliva con la garganta, haciendo un chasquido. No me podía mover, Alberto, dijo con la voz ronca. Un hilo. Quería llamarte. Te oí bajar de la camioneta. Aquellas palabras me dejaron sin aire. El aire salió de mis pulmones. ¿Tú también oíste? Logré preguntar. Él movió la cabeza despacio. Oí todo. Los pasos de la primera vez. Intenté levantarme, gritarte que no bajaras, pero el cuerpo no respondía. Parecía que tenía una tonelada encima de mí. Hizo una pausa, mirando sus propias manos, como si no las reconociera. Y ahora, otra vez. Las voces. Saber que vivimos la misma cosa debería traer algún tipo de consuelo, de alivio, pero no lo trajo. Solo multiplicó el miedo. Saber que él también estuvo ahí atrapado y oyendo todo mientras yo creía que estaba solo en mi pesadilla. Eso era lo más aterrador de todo. Ya no había más que decir. Nos quedamos ahí, dos hombres adultos paralizados por lo que había sucedido, mirándonos dentro de aquella cabina apretada que por algunos minutos había sido nuestra prisión. El silencio fue roto por el sonido lejano de un motor diésel que fue haciéndose cada vez más alto. Miramos por el camino de terracería y vimos la excavadora amarilla acercándose, brincando con los baches del camino. La llegada de ella fue como despertar de un mal sueño y ser lanzado de regreso a la realidad, una realidad que ahora ya no parecía tan real. El operador, un tipo platicador y de buen humor,
Estacionó la máquina y bajó sonriendo, sin tener la menor idea de lo que había pasado ahí. Comenzó a contar la historia de la llanta ponchada y mi tío Heriberto respondió, forzando una normalidad que dolía solo de ver. Se recompuso de una manera que no creí que fuera posible. Puso cara seria, se quedó con una expresión de quien no quería saber de nada. El día de trabajo pasó. La máquina hizo su ruido, la tierra fue removida, pero entre mi tío y yo, el silencio era absoluto. Una vez, cuando el operador estaba lejos, intenté hablar. Tío, aquello que pasó. Él ni me miró. Simplemente se quedó viendo al horizonte y cortó mi frase. Fue una pesadilla, Alberto. Cansancio. Se murió el tema. Después de eso, no toqué más el asunto, pero la imagen del pavor en su rostro no sale de mi cabeza, y eso es lo que me asusta de verdad hasta hoy. No fue solo la parálisis, los pasos o las voces en la camioneta. Fue el después. Fue ver a un hombre como él, tan recio, tan con los pies en la tierra, ser quebrado por dentro y después cerrarse y nunca más tocar el tema. A veces pienso en aquel lugar, en aquel zapatito viejo a la orilla de la cerca, y siento que lo que sea que estuviera ahí no se quedó atrás. Una parte de aquello se vino conmigo en el silencio de mi tío. Mi nombre es Patricia. Lo que voy a narrar no es algo que me agrade recordar, pero siento que debo sacarlo de mi interior. Sucedió hace muchos años, aunque aquella noche todavía me pesa igual que entonces. Todo comenzó por culpa de mi abuela, doña Socorro. Le diagnosticaron un tumor en el páncreas, ya en una etapa en la que los doctores solo movían la cabeza y hablaban de cuidados paliativos. Para quien entiende, era una sentencia de que ya no había nada que hacer. En cuestión de meses, aquella mujer decía que mandaba en toda la casa se consumió en una cama del cuarto de la planta baja. Nuestra casa, antes llena de risas y movimiento, se fue volviendo silenciosa, con las cortinas siempre corridas, cargando ese olor que mezcla vaporub con agonía, ¿sabes? Mi hermana Rosario, la mayor, nunca soportó quedarse de brazos cruzados. Ella necesitaba actuar, hacer algo, lo que fuera. Y fue en el fondo de esa desesperación suya que surgió la idea. Una comadre del mercado le comentó sobre una señora, una curandera, que vivía en una colonia alejada rumbo a Xochimilco y que ya había resuelto casos imposibles. Cuando Rosario me vino con esa plática, sentí algo feo en el estómago, no por miedo, sino por preocupación. Intenté argumentar. Le dije que la abuela no iba a estar de acuerdo, que eso eran puras patrañas, que solo íbamos a perturbar sus últimos días, pero para mi hermana, no hacer nada era la verdadera tortura. Me miró con los ojos hundidos, cansados, y dijo que no se iba a quedar sentada esperando. Entendí en ese momento que no era cuestión de fe, sino de no aguantar estar parada sin hacer nada. Y yo, por amor a ella, por no querer dejarla sola en esto, terminé aceptando. Fue la peor decisión de mi vida. Rosario llamó a la tal señora al día siguiente. La visita quedó acordada para el viernes, justo después del anochecer. Mi abuelo, don Martiniano, refunfuñó que era una locura. Pero al final se encerró en el cuarto con mi abuela, más por no querer presenciar aquello que por cualquier otra cosa. Él era un hombre práctico, y todo eso no le cabía en la cabeza. Doña Carmela llegó puntual. No se parecía a la imagen que yo tenía en mente. Era una mujer chaparra, de unos 70 años, tal vez más, con la piel muy arrugada por el sol y un cabello cano recogido en un chongo apretado. Lo que me impactó fueron los ojos. Eran muy oscuros y parecían demasiado quietos, como si estuviera mirando algo un palmo detrás de ti. Rosario la recibió nerviosa, ofreciéndole café de olla, agua de Jamaica. Doña Carmela aceptó un vaso de agua, pero apenas lo tocó. Se quedó parada en nuestra sala, solo observando alrededor, en silencio. Un silencio que pesaba como lápida. Después de un buen rato, pidió ver la casa. Lo extraño es que no quiso ir al cuarto donde estaba mi abuela. A la enferma, ya la siento desde aquí, dijo con una voz baja y un poco rasposa. Necesito ver el resto, donde el aire está más estancado. Y comenzó a caminar por la casa, pasos lentos, arrastrando los guaraches. Subió la escalera que crujió bajo su peso,
y nosotras fuimos detrás. Yo, Rosario y la Berenice, una comadre nuestra que vino a darnos apoyo moral. Caminó por los cuartos y se detuvo en la puerta del cuartito del traste, un espacio pequeño donde guardábamos chivas viejas. «Va a ser aquí», dijo sin voltear. Rosario intentó argumentar. «Pero doña Carmela, mi abuela está abajo. ¿No sería mejor hacerlo cerca de ella?» Fue entonces que se volteó y aquella mirada fija se clavó en nosotras tres. La enfermedad de ella es solo el síntoma. La raíz del mal no está en el cuerpo. El trabajo se hace aquí arriba. Doña Socorro se queda donde está y ustedes tres me van a ayudar. Hizo una pausa y la voz se volvió aún más seria. Hay una regla, la más importante de todas. Desde el momento en que empecemos, pase lo que pase, vean lo que vean, oigan lo que oigan, nadie baja esa escalera, júrenme. La manera en que lo dijo no era una petición, era una orden. Tragamos saliva y, una por una, asentimos con la cabeza. El aire ya parecía distinto, más espeso. Doña Carmela nos mandó esperar en la puerta mientras arrastraba unos costales viejos hacia el rincón, abriendo un círculo en el centro del piso de mosaico. De su morral de manta, sacó un trozo de cal y comenzó a trazar símbolos que yo jamás había visto, unas formas angulosas, amenazantes. Después colocó unas veladoras negras gruesas que al encenderse soltaron un humo oscuro con un olor que me revolvió las tripas. Era una mezcla de copal quemado, como ruda, con algo dulzón y podrido, insoportable. Nos llamó para entrar al círculo. Dense las manos y cierren los ojos. No los abran por nada en este mundo. Solamente concentren el pensamiento en Doña Socorro. Pídanle con fuerza a las ánimas que se recupere. Hicimos lo que nos mandó. Mi mano sudaba en la de Rosario, que a su vez sostenía la de Berenice. Mi otra mano sostenía la de Doña Carmela. Su piel era seca y helada. Por un instante, el único sonido era el de nuestra respiración nerviosa. Entonces, ella habló de nuevo. La voz era un murmullo bajo que erizaba la piel. Escuchen bien, van a tener que ser fuertes. No pueden dejar que él entre en la mente de ustedes. Él siempre busca a la más débil para meterse en la cabeza. Va a intentar llevarse a una. Esa es la prueba. Es el precio que él cobra a cambio de la curación que vinieron a pedir. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Él? ¿Quién es él? ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera formular la pregunta, ella comenzó. Eran palabras extrañas, una lengua que no existía, que salía de lo profundo de su garganta. La energía en el cuarto cambió, se puso pesada, eléctrica. Comenzó a invocar, a llamar por un nombre que yo escuché perfectamente aquella noche, pero que hasta hoy mi mente parece haber bloqueado. Un nombre que sé que no debo repetir. Ven, te llamo, ven a mí. El trato es justo. Aparece, te invoco. En ese momento, su mano, la que sostenía la mía, comenzó a calentarse. Un calor que fue aumentando rápido, volviéndose una quemadura insoportable. Me retorcí, intenté jalar mi mano, pero ella apretaba con una fuerza que no parecía pertenecer a aquella señora frágil. El dolor era tanto que no aguanté. Necesité ver. Abrí los ojos y lo que vi me va a atormentar para siempre. Doña Carmela todavía estaba ahí, pero ya no era ella. Su rostro parecía hinchado, los rasgos alargados, casi masculinos, la piel del rostro estirada y lo blanco de los ojos se había vuelto de un amarillo sucio, enfermizo. Volteó la cabeza despacio en mi dirección y vi que sabía que yo estaba mirando. Entonces, con una voz que no era la suya, una voz grave, con un eco metálico, como si dos personas hablaran al mismo tiempo, dijo, mirándome directo a los ojos: «Yo la quiero a ella. Yo la quiero a ella», grité. El sonido salió sin querer, de puro terror. Con la adrenalina, logré arrancar mi mano de la suya. La piel estaba roja, ardiendo como si hubiera tocado un comal hirviendo. Mi alarido hizo que Rosario y Berenice abrieran los ojos. Lo que vieron fue lo mismo que yo, aquella cara deforme, amarillenta, que ya no pertenecía a Doña Carmela. Berenice soltó un sonido bajo, ahogado, y fue la primera en moverse, corriendo fuera del cuartito. Rosario, aunque en shock, reaccionó y me jaló del brazo con fuerza, arrastrándome hacia el pasillo. El instinto era uno solo: huir.
pero la cosa que usaba el cuerpo de la curandera no vino detrás de nosotras como una persona. Se dobló hacia adelante, las coyunturas tronando de manera horrible, y cayó sobre las manos y los pies. Y entonces comenzó a correr en 4 patas como un animal. La velocidad de eso era imposible. Una señora de esa edad moviéndose así, con una agilidad antinatural, las uñas arañando los mosaicos del pasillo, y se reía. Una carcajada grave, gutural, que resonaba en ese espacio cerrado y parecía meterse dentro de una. Era una pesadilla. Corríamos sin rumbo por el pasillo estrecho del piso de arriba. Berenice llegó a la escalera y vaciló, el cuerpo temblándole completo. Recordó la promesa, la advertencia. Quedarse ahí era ser atrapada por la criatura. Bajar era romper el juramento y tal vez poner a mi abuela en peligro. Era una decisión que nadie debería tener que tomar. Rosario gritó con la voz quebrándose: «¿Qué estás haciendo? Ándale, reacciona». Fue en ese instante que la voz de mi abuela subió desde abajo, débil, pero llena de pánico. «Martiniano, Martiniano, por favor, ayuda a las muchachas. Metieron una bruja a la casa y les quiere hacer daño. ¡Auxilio!». Escuchamos los pasos apresurados de mi abuelo. Él era un hombre de acción, nunca fue de huir de nada. Su voz subió por la escalera, firme e irritada. ¿Qué chingaderas son esas allá arriba? No llegó a ver lo que nos perseguía. Cuando estaba a mitad de la escalera, se detuvo de repente y soltó un alarido que nunca voy a olvidar. No era un grito de susto, era de dolor puro. Fue aventado hacia atrás como si hubiera recibido un golpe invisible en el pecho y rodó por los escalones cayendo tirado en el piso de abajo. Se retorcía golpeándose, las manos en el pecho, en la cara. «Está quemando», berreaba con la voz llena de agonía. «Por el amor de Dios, me está quemando». Nosotras miramos hacia abajo, a mi abuelo retorciéndose como si estuviera en llamas, y después miramos hacia atrás, a la criatura que se acercaba lentamente, el cuerpo arrastrándose por el suelo, la cabeza chueca y aquella risa baja y constante. El juramento de doña Carmela martillaba en mi cabeza. Había una barrera en la escalera. Algo no nos quería allá abajo. Estábamos atrapadas en el piso de arriba con esa cosa, con el camino de la escalera bloqueado por un peligro invisible y la criatura cazándonos en el pasillo. La única opción fue retroceder. Nos amontonamos en el rincón más oscuro del corredor, las 3 juntas, intentando hacer el mínimo ruido posible. Y entonces la carcajada cesó. El silencio que cayó después fue de alguna manera 1000 veces peor. Cada rechinido de la casa, cada ruido de la calle que lograba traspasar las paredes, parecía un grito. ¿Dónde estaba? Fue cuando lo oímos. Venía del cuarto de mis padres, cuya puerta estaba entreabierta, mostrando un rectángulo de oscuridad. Era una voz que me paralizó, porque la conocía más que a la mía propia. «Patricia», llamó la voz dulce y frágil. «Mi niña, ven acá, ven a ayudar a tu abuelita. Tu abuelita tiene miedo». Era la voz de doña Socorro, idéntica, pero era imposible. Ella estaba en el piso de abajo, sin fuerzas ni para sentarse. Sentí un impulso de responder, un reflejo estúpido. Antes de que pudiera hacer cualquier sonido, la mano de Rosario tapó mi boca con fuerza. Sus ojos estaban muy abiertos, suplicándome en silencio que no cayera en eso. La criatura pareció entender que el truco no funcionó. El silencio regresó por un instante, y luego escuchamos un ruido de algo arrastrándose hacia adentro del cuartito del que habíamos huido. Poco después, una nueva voz surgió de allí, viniendo de debajo de la cama. Era la voz original de doña Carmela, pero ahora sonaba suplicante, llena de dolor. «Ay, muchachas, ayúdenme, por favor», gimoteaba. «Me está lastimando, me está quebrando por dentro. Sáquenme de aquí, se los suplico». Aquello le pegó a Berenice en pleno. Ella siempre fue la más sensible de nosotras, la que sentía lástima de todo y de todos. «Chicas, es ella». Berenice susurró con cara de desesperación. «Tenemos que ayudarla». «No», Rosario siseó. «Berenice, no», pero fue tarde. La culpa y la compasión fueron más fuertes. Berenice se levantó y caminó despacio hasta la puerta del cuarto, mirando hacia la oscuridad adentro. Se agachó, tratando de ver en el espacio mínimo entre el piso y la base de la cama.
Lo que pasó después fue demasiado rápido. Un brazo salió disparado de debajo de la cama, una sombra pálida y veloz. Agarró la muñeca de Berenice con una fuerza absurda. Era un espacio físicamente muy pequeño para que una persona se metiera, pero la mano estaba ahí. Jaló. Oímos el golpe seco y hueco de la cabeza de Berenice estrellándose con violencia contra la estructura de madera de la cama. Ella gritó, un sonido corto, sofocado por el dolor. Rosario y yo brincamos a ayudarla, agarrando sus hombros, su cintura, lo que fuera, jalando en dirección contraria. Parecía un juego de la cuerda contra una fuerza que no debería existir. Logramos soltarla. Berenice cayó hacia atrás en el piso del pasillo, llorando sin parar. Su brazo estaba cubierto de sangre, con 4 rasguños paralelos, tan profundos que parecían hechos por una garra. Y debajo de la cama, la única respuesta que tuvimos fue el sonido de aquella misma risa espantosa, satisfecha. Arrastramos a Berenice lejos de la puerta de aquel cuarto maldito, acurrucándonos cerca de la ventana del pasillo. Rosario rasgó la orilla de su propia blusa y la amarró en el brazo de nuestra amiga, tratando de detener la sangre que no dejaba de escurrir. Ninguna de nosotras hablaba. El único sonido era el llanto bajo y asustado de Berenice. La risa había desaparecido y el silencio que quedó en su lugar era denso, como si el mismo aire nos estuviera vigilando. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí paralizadas. El tiempo había perdido sentido. Allá abajo, mi abuelo ya no gritaba, y el silencio que vino después pareció todavía más terrible que los gritos. Toda la casa parecía haber contenido la respiración. Entonces, escuchamos un arrastre de pies viniendo del cuartito, lento, sufrido. Las 3 contuvimos el aliento. Doña Carmela apareció en la puerta. Estaba de pie, pero encorvada, como si cargara un peso inmenso. Parecía haber envejecido décadas en pocas horas. Había una marca roja y fea alrededor de su cuello, como una quemadura de soga. Sus ojos ya no tenían aquel amarillo enfermizo, pero tampoco tenían vida. Estaban opacos, vacíos. Dio un paso en nuestra dirección y su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Cayó de rodillas, convulsionándose en el piso del pasillo. Su espalda se arqueaba, los brazos se sacudían. Nosotras solo mirábamos paralizadas de terror sin poder acercarnos. El miedo era mayor que cualquier compasión. La crisis pasó. Se quedó ahí en el suelo por un largo minuto, solamente respirando con dificultad. Con un esfuerzo tremendo, se apoyó en la pared y se puso de pie. Vino cojeando hasta nosotras. Perdónenme. Su voz era un hilo, un susurro ronco. No debí. Creí que estaba lista, pero hay fuerzas que uno no conoce. Solo quería ayudar. Miró hacia la escalera y por primera vez vi en sus ojos el mismo terror que sentíamos. ¿Alguien bajó?, preguntó con urgencia. ¿Ustedes bajaron? Rosario, con la voz temblorosa, logró negar con la cabeza. Doña Carmela pareció aliviada por una fracción de segundo, pero el terror regresó enseguida, aún más profundo. Agarró mi brazo. Su mano estaba helada. No importa, dijo, y su mirada parecía atravesarnos viendo algo que solo ella veía. Yo solo toqué la puerta, pero la casa ya estaba abierta. Había alguien esperando la invitación. Sin decir más nada, nos soltó, se volteó y bajó las escaleras despacio, cada paso un sacrificio. La vimos cruzar la sala y salir por la puerta del frente, desapareciendo en la noche. Nunca más la volvimos a ver. La barrera invisible había desaparecido con ella. Mi abuela, doña Socorro, no tuvo mejoría alguna. Murió 2 semanas después. No había nada que hacer. Pero lo que la curandera dejó atrás se quedó. Aquella noche fue solo el comienzo de lo que atormentaría a mi familia. Y la culpa, la terrible culpa de haber cambiado la paz de sus últimos días por una noche de horror inútil, esa es solo mía.